Buenas tardes, señoras y señores, señor presidente. Bienvenidos al Ateneo de Madrid en esta tarde en el que se celebra, como saben, uno de los actos más importantes de la vida de la Casa, cual es la apertura del curso y el discurso correspondiente que corre a cargo del presidente del Ateneo de Madrid, don Enrique Tierno, al que evidentemente es prácticamente imposible hacer una presentación, pues es de todos los socios e invitados conocido, pues no en balde todos tuvimos ocasión de conocer su trayectoria y sobre todo de elegirle para la presidencia el pasado mes de mayo. Bienvenidos todos y con ustedes el presidente del Ateneo de Madrid, don Enrique Tierno, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Sí, muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a esta apertura del curso ateneísta del 2015-2016. Se colgó en la web y está colgada fuera del expositor una sinopsis de lo que va a ser esta ponencia, dado que he cambiado básicamente el final de la ponencia, alguna cosa al comienzo también. Voy a empezar haciendo, quizás repitiendo en parte lo que les digo que está en la sinopsis, haciendo un resumen, una estructura de lo que voy a intentar exponer. No sé si el tiempo me lo va a permitir todo, pero más o menos de lo que voy a intentar exponer. Voy a hablar del futuro de los foros de debate. Los foros de debate, como veremos bastante más adelante, incluye un espacio de debate de varios, pero uno de ellos son los ateneos. Por tanto, si donde pongo foros de debate ustedes traducen por Ateneo, no estarán muy lejos, o Ateneos como modelo, no estarán muy lejos de la intención de esta ponencia, el futuro de los foros de debate. Por tanto, la traslación a un foro de debate en particular es inmediata. La estructura de ponencia está en 4 partes. Primero es hablar de un modelo que es importante para precisar lo que es precisamente un Ateneo, y valga la redundancia, que es una esfera pública. Es un modelo teórico, pero que ha jugado un papel importantísimo en la manera que tenemos de interpretar lo que significa el debate público, abierto y democrático. Lo he interpretado muy correctamente hasta el último tercio del siglo XX, donde la irrupción de los medios de masa, comunicación de masas, primero analógicos y luego digitales, han distorsionado esta imagen que les voy a empezar por presentar dentro de unos momentos. Este es el primer apartado. En el segundo apartado, esto se concreta, empezando a hablar de lo que son estos foros de debate analógicos, es decir, y todavía presenciales, es decir, que uno debate cara a cara dentro de un espacio físico y uno ve, digamos, a la persona con la que está contraponiendo y discutiendo ideas, un foro de debate clásico, y luego el paso a los foros virtuales. Un foro virtual es donde se pueden contraponer ideas, se pueden llegar a conclusiones, incluso se puede llegar a consensos, pero ya no es el cara a cara, ya no es el uno a uno, y ya el concepto de espacio público cambia, porque el espacio público no es necesariamente físico, puede ser un espacio virtual donde se dé el debate. ¿Quita eso valor cívico a lo que ocurre? Sí, no, lo veremos en este apartado. En el tercer apartado vamos a ir viendo cómo se han difuminado y se están difuminando cada vez más las plataformas de debate. No basta con decir una plataforma de debate es virtual, es decir, este debate ya no no ocurre persona a persona, viéndose el público. Ya incluso como la red está cambiando y las plataformas que ocupan la red o que están presentes en la red también está cambiando, con ellas está cambiando el debate virtual. Podemos, por ejemplo, sería ver los cambios que sufren Facebook, Twitter y compañía, ¿no? Y la ponencia termina con una reflexión acerca del futuro concreto de los foros de debate en el corto y en el medio plazo y, en concreto, con respecto al modelo ateneísta ilustrado del Ateneo, de los Ateneos, se proponen 8 pautas de renovación para su supervivencia o, por lo menos, para su viabilidad.
Empecemos por decir una vez más que el modelo ateneísta del siglo XX, lo poco que queda vigente de él, resulta que es un heredero directo de la esfera pública ilustrada, del debate ilustrado del 19, bueno, y en parte del 18, que hubieron algunos ya, y como además generador de la opinión pública. Un foro de debate se incrusta dentro de lo que es esta esfera pública, que es una esfera pública, es un espacio de intermediación. En el caso de los clásicos, físico. Es un espacio que intermedia entre el mundo privado, del debate privado, del encuentro privado, y el mundo del poder, el mundo público, el mundo del gobierno. Esto que nace básicamente en el siglo XVII, y bueno, el concepto pueden, si se quieren, adelantarlo un poquito antes, pero este espacio público, que vamos a hacer un repaso, el primero que lo define es muy conocido, esto de Jürgen Habermas, en un libro que está curiosamente traducido al español como La transformación estructural de la vida pública. Bueno, pues no es precisamente una traducción, recoge ideas de Hannah Arendt y las pone en el libro, y ya tiene una definición de la esfera pública, que las voy a citar con exactitud porque merece la pena y no que lo diga de memoria: un espacio público y discursivo en el que individuos y grupos se congregan libremente para discutir temas de interés común. Viene como un guante al modelo ateneísta. Bueno, esta primera definición ha ido cambiando con el tiempo, evidentemente, porque aquí, cuando habla de espacio público, habla de un espacio público físico. Por ejemplo, pues la aula magna de este Ateneo. Como les digo, el concepto de espacio público está cambiando y con él, por tanto, el de la definición de esfera pública. Pero la primera es esta, un lugar donde la gente se reúne libremente para debatir, contrastar ideas, llegar a un tipo de consenso, y sobre todo la repercusión de este debate tiene un reflejo en la esfera del poder. Por tanto, obran como una especie de altavoz que está mandando mensajes hacia el poder. ¿Ha funcionado esto durante mucho tiempo? Sí. Lo vamos a ver de la mano algunos ejemplos históricos, pero que nos van a situar muy bien dentro de, veremos como el Ateneo es uno más de los instrumentos de debate, uno de los instrumentos y uno de los pocos que ha sobrevivido, aunque no todos los ateneos han sobrevivido estrictamente según el molde que les he dicho. Algunos han caído en la fase comercial, otros pocos quedan, pero algunos quedan que son herederos directos de esta esfera pública y de este debate consensual que tiene un reflejo en la esfera del poder, en el gobierno, si quieren ustedes. En los foros de debate presenciales, por tanto, ¿cuándo nacen y cuántos hay, además de los ateneos? Porque ya lo hemos checado. Bueno, pues esto tendríamos que partir, posiblemente, cuando aparecen como institucionalizados y consolidados, es en el siglo XVII. Antes, claro que hay sitios donde la gente se reunía y debatía, llegaban a un consenso, pero no se ajustan mucho, porque ni siquiera un foro romano, una agora griega, en algunas cosas, algunos fenómenos que aparecieron en el medievo, no, hay que esperar hasta el XVII para que esté constituido. Vamos a ir un poco más rápidamente, de modo que nace en la Edad Moderna, en el XVII, y las más interesantes para ver en su comienzo son las academias. Las academias, ¿por qué? Bueno, primero, su origen es interesante, nace en el Renacimiento florentino, como lugares precisamente de debate. Se extienden rápidamente por Europa y aparece a lo largo del XVII una verdadera manía por fundar academias. De hecho, en el final del del libro primero del Quijote, presenta en tono irónico la Academia de Argamasilla de Alba, con 6 académicos que la forman. Una manera quijotesca de reírse del tema, pero había una verdadera manía por esta especie de aulas de debate. Aulas de debate que hablaban de literatura, de poesía, a veces un poquito de la situación social, poco de religión, nada, obviamente, por tanto no tenían una componente política, tal dicho, eran de tipo literario, artístico, las últimas novedades, ahí se paraban. Esto estamos en el XVII, incluido evidentemente el Quijote, y había alguna más, la de Mantuana, la de Lope de Vega, que le dé su atenuación de hacer comedias. Y en el XVIII ocurre un fenómeno que es interesante, porque es el que no va a ocurrir con los ateneos, y aquí me
adelanto. ¿Qué ocurre con las academias en el 18? Pues que pasan de ser literarias, genéricas, artísticas, donde la gente debate sobre eso, cuidadito con la religión, y las ciencias tampoco se tocan mucho, por no decir casi nada. En el 18 que hacen es especializarse. O sea, sufre un proceso de profesionalización. Ya no van a ser tan genéricas, pierden en generalismo, pierden en apertura a los grandes problemas sociales, que aunque fuera poquita cosa, pero también se discutían de vez en cuando. Se profesionalizan y aparecen pues una Real Academia de la Historia, una Real Academia Española. Queda una generalista, que es la Academia del Trípode en Sevilla. Esto nace en el 18, como he dicho, 1738. Pero en general las academias tienden a buscan su nicho cuasi académico o académico, y ahí se especializan. Y este camino lo siguen, ganan en prestigio intelectual, ganan en solidez y pierden en generalismo, sobre todo en transversalidad humanista, y toman este camino especializado. Los ateneos, como ustedes se pueden imaginar, y luego veremos, pues evidentemente no. Más, aparte de las academias, todas nacidas en el siglo XVII, estamos y luego en el camino del XVIII, los salones franceses. Una cosa únicamente les comento, pero saben ustedes que tuvieron mucha fama a lo largo del XVII, el primero es de 1607 o algo por el estilo, siguen el XVII, su momento de esplendor. Llega evidentemente en tiempos revolucionarios, y en el 18 pues siguen un camino parecido, siguen tratando temas políticos, sociales y demás, porque ahí no es como nosotros, ahí entró enseguida discusión política, no como en España las academias. Los salones pues se transforman en el 18, sí, poco a poco van pasando también a los cafés. Gran parte de los salones se transforman en estas reuniones de salón, que son ustedes que casi siempre había una anfitriona que llevaba el salón francés de debate, se transforman en cafés. Un fenómeno también curioso. Y luego se transforman en cafés y mueren, digamos, de alguna forma en los cafés, no sobreviven. Yo sepa, en España creo que la duquesa de Alba lo intentó, y me creo que también la Sidonia también, o la de Osuna, intentaron hacer algo parecido aquí, pero no llegó a ninguna parte. Es un fenómeno que no cuajó. Los cafés, lo menciono para que vean ustedes una cosa que veremos más tarde y repetiré, que es el concepto de estado en la esfera pública de espacio público. Fíjese que hemos dicho espacio público y espacio físico, y hasta ahora tenemos academias. Bueno, academias se reúne donde se reúna. Tenemos salones. Los salones franceses se reunían en casas particulares. De hecho, al comienzo en los dormitorios de alguna gran dama que era la anfitriona. El tema que voy a tocar ahora, los cafés, pues se reúnen en cafés. El concepto de espacio público, por eso es tan fácil dar el salto al espacio público virtual. Es decir, lo que es la esfera pública puede tener lugar en un café, puede tener lugar en un salón, puede tener lugar en una academia, mientras haya debate de personas libres, democráticas, según la definición de Habermas, y lo hemos visto, cualquier espacio público de estos tipos vale para él para la esfera pública. Se ajusta a esta definición. Los cafés europeos hoy lo tomamos como cafés. Cafés en el siglo XVII en algunos países, sobre todo en Inglaterra, fueron fundamentales. De hecho lo llamaban las universidades de un penique, one penny universities, porque por un penique le daban una oportunidad de leer un periódico, debatir ideas, y de un café decían que era bastante malo, pero además eran transversales y se juntaban allí todo tipo de personajes, burguesía emergente, nobleza joven, además, white collars, o sea, trabajadores de cuello blanco. Era una masa que podían hablar de lo humano y lo divino, pero de política en términos muy genéricos, y de religión no tocarla. Lo cual en la Inglaterra de aquel entonces, recuerden que esto empieza a ocurrir, primero se fundó en Oxford en 1652 o algo así. En aquella época hablar de religión en Inglaterra no era evidentemente prudente. El Francia se funda 30 años más tarde, el Café Procop, que sigue abierto hoy. Bueno,
como ejemplo de espacio público. Y en España, bueno, en España sabemos como otras muchas cosas llegan más tarde, los cafés del 19, y todos hemos oído hablar de la Fontana de Oro, del Parnasillo, y las discusiones que tuvieron lugar en ellos, muy parecidas al modelo francés. Bueno, con esto podría añadir, pero no lo voy a hacer, tertulias, casinos y las sociedades económicas de amigos del país. Y con estas tres damos esto, yo creo que con esto se ha consumido, no sé si habrá algún otro espacio público digno de mención, pero yo creo que no estas, yo no he encontrado ninguno digno de mención. Con esto es los lugares donde tenía lugar la esfera pública, como ven, claro. Pero nos hemos dejado uno, los Ateneos. Y los Ateneos, mucha gente las liga a los casinos, porque nacen casi al mismo tiempo en la Italia del 18. Y los estatutos originales de italianos lo que buscaban era de alguna manera integrar a la vieja nobleza con la alta burguesía emergente, o por lo menos con la burguesía media alta emergente. Eran vías de acceso a cargos públicos o trampolines políticos sin más, tanto ateneos, repito, como casinos. El tema del Ateneo se extiende también, no tan rápidamente con la academia del siglo anterior, o las academias en el siglo anterior, se extienden también, y en España ya saben que el primero fue fundado en 820, el antecesor, digamos, como fundación ligeramente diferenciada, el Ateneo español, luego aparecemos nosotros, el Ateneo catalán, el Ateneo balear. Y a partir ya del 75, de la Restauración, los Ateneos se extienden por toda España bajo la égida del liberalismo. No en la proporción que se extendieron en su momento las academias, pero se extienden bastante. Por su concepto, y ya hemos visto el porqué en la evolución de las academias, digamos que los Ateneos están muy cerca de algo que ocurre después de los cafés en Inglaterra, que es el club de debate inglés. Esa es la proximidad, digamos, comparativa, histórica más próxima, los clubes de debate inglés. Ya saben que cuando los cafés ingleses, digámoslo así, son de alguna forma son adelantados o son absorbidos por los pubs, por los inns, por todo el tema alcohólico gastronómico. El café se desinfla en Inglaterra, pasa al mundo gastronómico alcohólico de los taverns, inns o pubs, y a partir de ahí pues ya va a clubes de debate o a masonería o a unas universidades muy peculiares que eran las universidades del disentimiento, Dissent University, de la diferenciación, bueno, como sea. El caso es que los Ateneos sí quedan muy próximos por su estructura interna de debate a lo que son los clubes ingleses. Y hoy en día todos sabemos que algunos de los Ateneos supervivientes, algunos siguen sosteniendo y manteniendo este tipo de debate abierto al ciudadano, presencial y generalista. No han seguido el camino de las academias ni han desaparecido como otros. Bien, bueno, me he dejado a un costado los casinos, pero bueno, el casino es más difícil, bueno, no es más latoso de explicar su evolución, hay que detenerse un poco más. Hoy en día pocos casinos quedan que guarden su característica de esfera pública de debate. Alguno queda, pero muy pocos. En general han caído en la comercialización o en algún tipo de asociación para encontrarse, pero no se ajusta al debate que hemos hablado antes. Bueno, ahora vamos el tercer paso que les había contado, sería revisar la esfera pública. Este planteamiento original, pues claro, ya les he dicho que por la vía del espacio público tiene que cambiar, porque ya no hay un espacio físico solo para el debate, ya el espacio del debate puede ocurrir en otros sitios. Otra cosa es que sea, ya no presencial, claro, pero otra cosa es que sea abierto, democrático, estas reglas de juego que establece la definición original. Bueno, la primera corrección que se hace a esto, lo hace el propio Habermas, que introduce una cosa curiosísima y que hoy en día creo que tiene su miga, que es que la expresión pública, que él dice en esta
ligera corrección, que la esfera pública es aquel terreno de la vida social, bueno, hasta ahí antes decíamos que era el espacio donde se reúne, aquel terreno de la vida social donde la expresión pública, bueno, aquí ya parece más claro que es un generador de opinión, se manifiesta mediante el discurso público, hasta ahí también, racional y su debate. Aquí es una influencia, si quieren ustedes, kantiana, que aparece en Habermas, de que además el ser humano, y además lo dice así, que el ser humano lleva en sí una racionalidad para aislar los problemas y buscar su solución, que le lleva a que en el debate libre, no coaccionado y con ideas contrapuestas, siempre va a tender a aplicar la razón y que se imponga la razón en ese tipo de debate. Esto ha sido muy discutido, evidentemente, imagínense, por algunos sectores anglosajones de la sociología anglosajona, pues diciendo que eso debía introducir la idea kantiana del debate, pues que en fin, que eso era no se realizaba en muchos casos lo de la racionalidad de los que debatían, que iban allí. Y al final hay una última definición, pero bueno, el espacio presencial, hasta ahí estamos de acuerdo, donde van voluntariamente los ciudadanos, evidentemente, si no, no iba a ser democrático, para analizar, discutir o argumentar acerca de los asuntos públicos en busca del consenso y del bien común. Racionalidad. O sea, racionalidad se traduce en que estos debates tienen que ir siempre en busca del consenso y del bien común. Bueno, vamos a ver. Tenemos que entrar ahora en cómo ha cambiado esta esfera pública y cómo ha cambiado con ella el espacio público, o cómo ha cambiado el espacio público y con él la esfera pública. Ya hemos visto que la esfera pública no es más que una abstracción que se puede materializar tanto en un ruidoso café o en un ateneo o en un mercado de barrio, me da igual. Todos estos sitios pueden ser una esfera pública mientras se dé, y si quieren ahora ya con esta definición ampliada, el debate con racionalidad, buscando el consenso, buscando el bien común. ¿Qué facilita la esfera pública? Facilita la interacción, claro. Es como una manera de agilizar esto que les decía yo de un altavoz, de agilizar la interacción con la esfera del poder. Bueno, hasta ahí sería como una esfera pública que sintoniza, permite la sintonía con las rutinas diarias de la gobernación del poder, pongo aquí, y es verdad, y los asuntos públicos también. Simplemente no aporta, simplemente dice, es una especie de inyección saludable de opinión que va a tener una interlocución directa, siempre y cuando estos debates tengan esta repercusión en el poder, que no esté esto. Bien, es que no quiero... Vamos, fíjense que la esfera pública, aunque el espacio público varíe, y ahora como decía antes lo voy a ampliar, la esfera pública solo se realiza como ideal, donde se llega al consenso, ¿no?, cuando hay racionalidad y búsqueda común y un consenso. ¿Qué ocurre? Si hay debate, pero no se tiende a buscar un consenso, no se tiende a mantener esta racionalidad, no se entiende hacia el bien común, pues esto es que evidentemente no tiene nada que ver con la esfera pública que estamos manejando. Es otra cosa, es otra formulación. Puede que tenga validez política, como no, pero no es la esfera pública. Luego veremos un ejemplo más concreto donde tendríamos que, ahí como ejemplos que no los voy a traer al caso, pero que son inmediatos, pues tendríamos ahí, por ejemplo, el 15M o Podemos, como ejemplos de debate que no cumplen el concepto de esfera pública, pero sí, de esfera pública, porque faltan algunos detalles, pero desde luego es un espacio público, ya sea la Puerta del Sol, ya sea Internet. Bueno, ahora aparecen más elementos, aparte de este agigantamiento debido a los medios de masa, debido a la aparición de lo virtual. Aparecen otros elementos también que no se han tenido en cuenta al principio, que son nuevos foros políticos de debate, esto que les he comentado antes, o por ejemplo simplemente un parlamento. Es un foro también de debate, pero no es un foro que se ajuste exactamente a nuestra definición de esfera pública. Idealmente sí, pero no suele ajustar.
También es verdad que se pierde el carácter presencial. Esto tiene que ver directamente con lo que hablábamos de la virtualidad, de los nuevos espacios públicos. Y en estos espacios, claro, la esfera pública se ve cada vez más degradada, la definición original, por la retórica de la comercialización y de los intereses que afectan a hablando en plata, la publicidad, que no hace falta ser publicidad explícita, puede ser perfectamente implícita, tanto de los medios de comunicación. Y por último, la racionalidad, que es un cuestionamiento grave. Bueno, total que cuando tomemos ahora y sigamos hablando de esfera pública, tiene que tener hablando de ateneos o foros de debate, lo que es el concepto clásico, a lo cual se ajusta perfectamente estos ateneos supervivientes, y lo que es la realidad de la esfera pública hoy en día, que ha dejado ya este terreno y está siendo difuminada. Hay gente que opina que la esfera pública ha perdido su valor como instrumento de análisis y ha desaparecido. ¿Para qué mantener si las fronteras de esta esfera pública a través del espacio público o a través de la racionalidad, ya sean elementos del espacio o ya sean elementos del debate, está perdiendo su razón de ser? De esto hay distintas opiniones. En caso anterior, ¿vale?, si quieren prescindir, pueden hacerlo de una manera muy elegante, que es lo que hacen algunos estudios, que dicen que la esfera pública es una metáfora, un ideal que tiene un contenido utópico, que es la racionalidad, el bien común, el consenso, no deja de ser una metáfora. Bueno, pues apliquemos esto al 15M o a Podemos, como decía. Es un ejercicio que se ha hecho, evidentemente, y que pues tiene como resultados el que si Podemos es una esfera pública de debate o no, aunque sea ampliada, o ha perdido completamente las características de racionalidad, etcétera, etcétera, de la esfera pública. Pues sobre eso hay opiniones. Y vamos a entrar ya en la comunicación de masas analógicas, medios de comunicación de masas analógicos, que esto ha tenido una importancia y la tiene crucial, claro, porque sigue estando ahí la televisión, aunque ya es televisión digital, claro, pero por lo menos en la etapa liberal de la esfera pública moderna, los medios de comunicación clásicos, analógicos, la radio, la prensa, la televisión, la prensa por orden cronológico, la prensa, pues es el papel de la prensa en el mundo anglosajón de finales del 19 y demás, pues la prensa, la radio y la televisión han jugado un papel trascendental en el cambio de este concepto del debate presencial y sustituyéndolo por este debate, no sé, virtual. O sea, aunque el término virtual se adapta más bien a temas tecnológicamente digitales, pues llamen como quieran estos debates televisivos de hace X años, que los hubo, a los famosos americanos, los debates americanos de hace ya 20 o 30 años. Bien, amenazado el discurso racional y democrático, ¿cuándo? Pues a partir básicamente del último tercio del siglo XX, que es cuando la televisión y los medios, eso ya irrumpen descaradamente y con ellos la publicidad explícita o implícita. De hecho, la irrupción de los medios de comunicación de masas en este espacio público ha alcanzado tal nivel de globalización, y esto es interesante, que se ha fragmentado. Ahora ya se habla de medios de comunicación transnacionales, nacionales y locales. Las transnacionales están dirigidas hacia las élites cosmopolitas del mundo. Los nacionales y locales se suelen proyectar a grupos más específicos, normalmente para lo que la globalización va contraria a algunos intereses. Y de aquí que hoy en día se diga que los medios de comunicación de masas en el espacio público, cuando son locales o nacionales, están dando pauta a fenómenos de nacionalismo. Esto es una línea de análisis que une a la degradación de la esfera pública tradicional de debate con la aparición de nuevos nacionalismos. No sigo únicamente, me limito a indicarlos. Hay factores, además, más factores externos que estén atacando este concepto clásico de análisis, de esfera pública, de análisis racional, de debate racional. Por ejemplo, las encuestas. Los políticos y los medios utilizan sistemáticamente las encuestas que ¿qué hacen? Pues ponderan y priorizan tendencias
en vez de intercambiar racionalmente opiniones y comparar, las estadísticas simplemente ponen numeritos a priori priorizados y ponderados, y la forma más negativa que hay de encuesta son los planteamientos AB, 0, 1, o sea, bipolares, porque esto simplifica cualquier tema hasta extremos infantiles, cuando realmente el tema necesita una discusión más profunda. Por ejemplo, las encuestas son un gran enemigo del concepto ilustrado, del concepto Habermas, que desde el comienzo, de esfera pública. Otros factores serían las que se llamadas barreras de entrada, también atacan a la esfera pública, es decir, por ejemplo, una barrera de entrada, el uso de la informática por la tercera edad. Entonces, la tercera edad se encuentra muchas veces que tiene un hándicap en el uso de las tecnologías punteras, por ejemplo, a la hora de la mensajería o a la hora del Skype, de utilizar Skype para ver las personas, etcétera, etcétera. Y hablamos ahora ya de Internet, antes de pasar, y todavía estoy en hora, hay que argumentar, Internet es un espacio nuevo, es un espacio que además es una realidad, y es una experiencia alternativa y de alguna forma se presenta, y aquí estamos directamente emparentados con el topos griego, se presenta para presentar sugerencias, argumentos o premisas para su debate en Internet. Bueno, digamos que para su debate, pero sí, Internet se puede presentar uno argumentos o premisas de cualquier tipo, puede coger su blog y presentar lo que quiera uno en el blog. Para su debate, depende de lo que entendamos por el debate, pero el debate racional, presencial, etcétera, de esfera pública, se ha perdido. Bueno, ¿qué nos permite Internet? Pues decir, bueno, es que la esfera pública, ya lo que ustedes están llamando esfera pública, es un espacio. O sea, Internet, la esfera pública es un espacio global, donde uno de los elementos de este espacio puede ser Internet, otro puede ser otra cosa que esté por hablar, o sea, y todo esto además tiene subesferas públicas, una de ellas es Twitter, otra de ellas es Facebook. Ya, o sea, esta definición tan bonita, tan estética, tan clara y demás de Habermas se está difuminando por todos estos elementos que les he contado y alguno más que no había tiempo. Bueno, ahora bien, ¿hasta qué punto la utilización individual ciudadana no presencial transmite en Internet, transmite lo político? Es decir, la sensación política, la voluntad política, la opinión política que llevamos dentro, ¿hasta qué punto puede transmitirse en un mensaje de 140 caracteres en Internet? ¿Algunos de estos usos y actividades en la red contienen valores cívicos propios? ¿Cuál es el provecho ciudadano de una utilización política de Internet? El provecho ciudadano para los ciudadanos, político y social. ¿Y para el sistema de gobierno? Estas preguntas, que eran tan fáciles de contestar con la esfera pública tradicional, aquí no es nada fácil. En cuanto la hemos convertido a la esfera pública a través, en este caso, del espacio público, no de elementos de racionalidad propios de la esfera, no, la hemos desvirtuado, la hemos desleído, lo que ustedes prefieran, pero ahí está. De modo que merece la pena lo que he hecho hasta ahora de haber contextualizado de esta manera y haberles traído a rastras del concepto original de esfera pública. Yo creo que sí, porque da una idea de dónde salimos. Y claro, en esta casa, como en otros ateneos, es que la seguimos manteniendo viva a toda costa. Del debate presencial, libre, etcétera, 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 aquí está. Herederos del 17. Y en esta casa no ha cambiado apenas. Y nuestro reglamento es de 1884. Es que esto es una especie de... Por eso conviene saber exactamente de dónde venimos y hacia dónde vamos o estamos. Bien, y entonces vamos a entrar en la parte final, que es el futuro de los foros de debate presenciales. Bien, vamos a tomar una tipología concreta. Los ateneos del siglo XIX y vamos a considerarlos en el siglo XXI.
¿Por qué? Pues porque mantienen casi intacto este sentido de la esfera pública y está estructurado de una manera que ustedes conocen bien como ateneístas y nuestros invitados, porque el Ateneo no es en absoluto un secreto, que digamos, hay una estructura de producción cultural donde hay conferencias, mesas de debate, tertulias, etcétera, etcétera, y esta es un potencial creador de cultura y esta es la oferta. Por tanto, si nos preguntamos por el futuro, tendremos que ver esta oferta y estas variables que la definen, que necesitan una transformación en el siglo XXI, necesitan de un debate. Bien, mi opinión es que necesitan de una transformación para su supervivencia en el siglo XXI estos modelos de ateneístas del siglo XIX. Y las he considerado, son de las muchas posibilidades, 8 variables. De estas 8 variables verán que hay 4 primero que están muy relacionadas con la esfera pública y otras 4 que tienen que ver más bien con la gestión interna, pero que se repiten bastante en todos los ateneos que guardan este modelo. Las variables que tienen que ver con todo lo que se contaba antes son, primero, la calidad y relevancia de la oferta cultural, que incluye planteamientos políticos. Y la importancia y relevancia de esta oferta cultural como generadora del debate y como generadora de opinión. ¿Está en mercado esta oferta cultural que producen los ateneos? Primera pregunta que hay que responder, sí, no y por qué. Segundo, estamos en las variables. Los resultados del debate, cuando hay debate, no sé qué, sobre un tema que no siempre serán temas de interés general grande, pero hay veces que sí, caso que este sea un tema latente, importante y demás, interaccionan, tienen un oyente interesado en el sector público, en las administraciones, repercute el debate en la administración pública, como ha ocurrido en otras épocas históricas. Tercera variable, el anclaje popular de las convocatorias presenciales. ¿Qué tipología de asistentes y en qué número acuden? Es decir, cuando hay una convocatoria por parte de estos modelos ateneístas, ¿cuánta gente acude? ¿Qué tipología tienen? ¿Clase media? ¿Estudiantes? Hay que poder responder con precisión esta pregunta. Está en juego la supervivencia de este tipo de modelos. Cuarto, su posicionamiento en los medios de comunicación clásicos y las nuevas plataformas sociales. He estado bastante tiempo hablando cómo la transformación que ha sufrido el espacio público y con él la esfera pública por la irrupción primero de los medios de comunicación de masas analógicos, luego de los virtuales y luego estaba hablando hasta de Internet. Por tanto, habrá que saber qué posicionamiento hay en estos medios de comunicación, con vistas al futuro. Bien, estamos, por tanto, en resumir estas 4 variables no se puede, pero hay un diagrama, una especie de diagrama que para mí resume resume estas variables, no resume, pero las plantea en un solo diagrama, que sería ¿qué es un modelo que contesta estas variables o intente contestar al siglo XXI? Un modelo de hub, que dicen los ingleses, HV, un modelo de que recepciona, procesa, transforma y después distribuye y divulga. Tiene que ser capaz de captar vectores culturales, políticos de interés, atraerlos, integrarlos en su proceso de creación cultural para su debate, su discusión y saber posicionamiento en los medios, saber distribuir esta opinión generada, distribuir estos debates y, si es necesario, divulgarlos. Pero no es solo divulgarlos cuantitativamente, sino explicarlos y explicar el por qué se ha llegado a esta toma de opinión. Recepción, procesamiento y distribución, divulgación de la cultura, incluyendo elementos políticos, por cual no hay que asustarse porque esta casa lleva en política desde que nació. Con este diagrama de flujo se invita
la generación interna de temas de debate, porque si los temas de debate no se están captando permanentemente del exterior, priorizándose y tratándose, se cae en la endogamia, cultural. Nosotros nos lo guisamos y nosotros nos lo comemos. Y, por tanto, que sean de actualidad y que sean relevantes. Que sean relevantes no es porque todo tenga que ser, pero hay que buscar temas que en buena parte se sepa que van a tener resonancia en la sociedad y resonancia en el círculo, en la esfera del poder. ¿Es importante esta resonancia? Sí, es importante para el equilibrio social y la posicionamiento social de un modelo ateneísta, siempre y cuando no coaccione el modelo ateneísta la libertad por tanto, ahí es parte del juego. Este juego hay veces que no se puede mantener. Recuerden cuando se cerró en el año 23 este Ateneo. La dictadura de Primo de Rivera lo cerró porque el juego no se pudo mantener. Y cuando se cerró, pero hay que buscar que sí vayan a tener mucha resonancia, a ser posible, en el sector público. Tristemente, la endogamia en el sentido de endogamia cultural y la automarginación ha acabado con muchos ateneos y con muchos clubes. Hoy en día la lista de ateneos que mantiene este modelo ateneísta del 19 con la esfera pública prácticamente muy pocos. Nos falta el posicionamiento en los medios de comunicación clásicos. Pues hay que en los clásicos me preocupa menos porque eso es un tema de seguir los periódicos o de seguir, pero ahí tiene un Ateneo, en mi opinión, tiene que evaluar de forma permanente su presencia en los medios, en las plataformas culturales, en las plataformas sociales, Es necesario evaluar en tiempo real la posición, la resonancia que tienen su Facebook, la aparición en Facebook o la aparición en Twitter, ver el número de accesos que hay en la página web, la rotación del contenido de la página web, el mantener espacios de interacción social, microencuestas, blogs para preguntas y respuestas, tiene que ser una parte de la actuación ateneísta en el siglo XXI. Como ven, a veces, no solamente planteo preguntas, sino que intento decir lo que yo opino que son respuestas. Estas son las medidas externas. Luego hay 4 medidas correctivas de la gestión ateneísta y con eso he acabado. La primera que hay, ahora estoy hablando de medidas internas, es decir, con respecto a lo que es la gestión ateneísta, que es el modelo que heredamos de la esfera pública, cómo se gestiona, Bueno, no todos los ateneos se gestionan igual, no todos los reglamentos se gestionan igual, los estatutos se gestionan igual, pero hablando genéricamente, para el modelo ateneísta, sí comparten, los que sobreviven, comparten el modelo asambleario. El modelo asambleario como modelo de gestión, modelo tradicional, pero hay que recordar que exige para su buen funcionamiento que haya un porcentaje elevado de socios o de ateneístas que tomen decisiones. Es decir, que estén en las asambleas. Es un antiguo conocido y se sabe que si el sistema asambleario está llevado por minorías, no es bueno para la institución. El sistema asambleario es una sine qua non, que tienen otras pegas y otros beneficios, pero un sine qua non es que para que tenga, pueda empezar a funcionar, es necesaria la participación masiva o mayoritaria de las personas que componen una asamblea, y si no, las minorías. El relevo generacional y la tipología de los nuevos socios. Es necesario examinar la pirámide demográfica de los miembros que componen un modelo ateneísta, un ateneo, y ahí correlacionarla con el número de altas y bajas. Esto nos va a dar, generacionalmente, hay que definir una generación en términos ateneísticos, no una generación en términos antropológicos, que son 30 a 35 años. En términos teneísticos, ¿en qué generación? ¿Por qué? Si pasamos de un cierto número, 2 generaciones en la pirámide demográfica del Ateneo, es señal de que las cosas van mal a muy mal. Entonces es necesario plantearse y tomar medidas correctoras en el corto plazo, esto es medidas de nuevo socio y socio joven para equilibrar la pirámide.
Y un último, y quizás más delicado, es la financiación e independencia respecto a las ayudas públicas. Muchas esferas clásicas de debate, esferas públicas, han desaparecido por este tema, o sea, quiebres o cierras por no poder mantener su sistema económico. Financieramente han ido al traste. Cuando no se han ido al traste directamente, han cerrado por dificultad económica, su destino ha sido o bien acabar absorbidos por la administración en forma de algún patronato, dependiendo de un ayuntamiento o de cualquier ente público de la administración, absorbidos por un patronato o vendiéndose a una comercialización descarada. Han sido los dos caminos, y entre medias, los que han sobrevivido. Pero los que se han descarriado, vamos a decirlo así, del modelo original, han sido los que se han convertido en algún apéndice de alguna administración, normalmente en España por lo menos, por vía un patronato o algo por el estilo, o como digo, o por un modelo comercial donde, bueno, pues se pone todo a la venta y en el fondo lo que es, no es un Ateneo, es otra cosa que se llama Ateneo. En todos estos casos la libertad del debate queda condicionada, ya sea políticamente condicionada porque forma un patronato y el patrón es el presidente de la comunidad o el alcalde de la ciudad o algo así, o sea, condicionamiento político, o si uno está transformado en un mercadillo, pues bajo un punto de vista comercial mandan los mercados. ¿Qué hay que hacer? El equilibrio financiero. El equilibrio financiero exige que en la cuenta de ingresos, gastos, en la cuenta por los ingresos, no pasar nunca un cierto porcentaje, intentar no pasar nunca de un cierto porcentaje de ayudas públicas y que estas ayudas siempre sean para invertir y seguir para adelante, no caer en la tentación de aplicar las ayudas descaradamente a gasto corriente y caer en la trampa de cuando vengan las épocas de las vacas flacas se quedará uno sin ayudas o con pocas ayudas y empiezan las vacas flacas. Por tanto, el equilibrio financiero de la estructura operativa del modelo ateneísta va a ser uno de los factores definitorios para su supervivencia histórica, para su viabilidad. La viabilidad de estas pequeñas, pero a mi modo de ver, y se ha intentado transmitir esto, maravillosas esferas públicas, por el contenido ideológico que tienen y por la herencia que suponen de la Ilustración, que bueno, siguen y seguimos aportando nuestro quehacer cultural a la comunidad en la que estamos. Pues muchas gracias por su atención, señores y señores. Veo un silencio. ¿Hay preguntas y respuestas? ¿Cuál es? Como presidente novato, no hay. Parece que el presidente está eximido de que me pregunten. Si alguno tiene, por favor, si alguno tiene una pregunta que hacer, yo suelo saltar un poco los protocolos cuando creo que es útil. Si alguien tiene una pregunta que hacer y cree en la utilidad de la misma, con mil amores se la respondo. Me parece que ahí veo una mano aviesa, ¿sí? Si es tan amable, trae un micrófono, por favor, porque no escucho al señor. Se pone de pie. Al fondo. Sí, se siente César. Muchas gracias, señor presidente. Ha sido muy ilustrativo lo que nos ha estado hablando sobre, digamos, hacia dónde camina el Ateneo. Pero la impresión que yo he sacado, puede que sea errónea, evidentemente, es que nos está planteando un Ateneo político, donde la cultura es algo sucedáneo y que, en cuanto a su funcionamiento, debe de estar supeditado a los debates políticos. Yo creo que un Ateneo es algo más que un debate político. Yo creo que el Ateneo es una institución cultural en su base, única y exclusivamente cultural.
evidentemente se han de dar debates políticos, pero no debemos de olvidar que nuestra raíz, aunque haya sido liberal y política, siempre el fondo que ha transcurrido en los Ateneos ha sido el cultural. Y me gustaría saber su opinión, porque la impresión que he sacado es que la conversión del Ateneo debería de ser en un Ateneo político. Sí, muchas gracias. Pues lamento que su impresión haya sido equivocada o se haya equivocado usted en interpretar mis palabras o yo no me haya expresado con claridad. He intentado de todas las maneras posibles decir utilizar el menor número de veces posible la palabra cultura y cultural, no por nada, sino por evitar la repetición. Pero yo repito, lo que pasa es que la cultura y la política y la cultura están imbricadas muy directamente. Evidentemente esto no es un laboratorio de hacer política. Puede que en algún momento histórico haya sido, y no tan lejano en la historia de España, pero no es esa la intención. La intención, y me parece que creo mis palabras finales, han sido que hacer cultural. Lamento que no las haya oído. Y entonces no que hacer político. Por tanto, creo que está absolutamente claro que en lo que no debemos hacer, también lo he dicho literalmente, es asustarnos de la política, porque esta casa nace y ha pasado mucha parte de su vida teniendo que lidiar con la política, y a menudo con éxito. Muchas gracias. Veo que otra mano aviesa se levanta. No... Muchas gracias, señor presidente, por su disertación. Yo tengo que disentir del consorcio. En mis ya viejos tiempos de profesor de Relaciones Públicas, decía que hacer relaciones públicas es hacer las cosas bien, primero en casa, y luego hacerlo saber bien. Tengo la impresión de que cuando la idea que se produce dentro es una idea de calidad, una idea vectora, eso interesa a la convivencia ciudadana y, como no, a los partidos políticos que se mueven según funciona en la sociedad. Lo mío no es un disenso, sino una gratitud por las palabras escuchadas. Muchas gracias. Bueno, no sé si entender eso como una pregunta. En todo caso, cualquier producción cultural interna que tenga valor y que se puede ser, la producción cultural se juzga por los que la escuchan y se juzga por los que la leen y se escuchan sobre y se juzga sobre lo que las personas que piensan. Si las personas que escuchan una producción cultural interna opinan que es válida y que es sugerente y demás, bendita sea. Me he limitado a apuntar peligros. Por tanto, sí sigo creyendo la producción interna va a tener su antena interna permanentemente. Sí creo que el modelo debe estar a la escucha de todo tipo de movimientos externos, de movimiento social, cultural, tiene que estar a la escucha. No quita en absoluto para que si internamente se hacen las cosas bien, se utilicen bien. Sí, una pregunta que más que una pregunta es un deseo. De los distintos ateneos de los que se ha ido hablando, pues de esa casi centenar de ateneos que llegaron a asistir en España, quedan pocos y, digamos, malavenidos. De cara a ese próximo bicentenario, bueno, ya le digo, más que una pregunta, un deseo, ¿habría posibilidades, como ya se intentó no hace mucho tiempo, en 1993, gracias a un encuentro de ateneos iberoamericanos, se llegó a constituir una anfictionía de ateneos? Todo eso ha quedado ya un tanto olvidado y quizás el momento de que a través de este impulso y ese próximo bicentenario se pudiera otra vez llamar a ciertas puertas y intentar unir estos ateneos que, aunque lleven distintos caminos en algunos casos, pero no deja de ser algo que habría que recuperar, impulsar y potenciar.
si Daniel es miembro de la Junta de Gobierno, es nuestro depositario, no puede estar más de acuerdo. Lo que pasa es que, como tú bien sabes, hay prioridades. Tenemos que vernos prioridades. Yo estoy completamente de acuerdo. Ojalá y se pusieran de acuerdo todos los ateneos españoles. Y ojalá y totalmente, si hay tiempo y capacidad, hay que hacerlo. Yo me acuerdo que hace mucho, cuando empecé, hace mucho, tampoco es hace, la verdad que digamos 3 meses, y pinchando, me encontré con en la red, me encontré con un Ateneo Mundial. Dije, caramba, Ateneo Mundial. Y que no lo he comentado nunca, pero me encontré un Ateneo Mundial y pinché y vi que llevaba muerto. ¿Cuál es lo bueno que tiene la red? Que hay cadáveres que flotan en la red durante años. Hay que tener mucho cuidado de mirar exactamente la fecha, porque si uno cree que está vivito y coleando, pues no. Resulta que pasó a mejor vida hace mucho tiempo, pero sigue en Google, por razones que no sé, no acepto el algoritmo. Pero bromas aparte, ojalá hubiera una unidad entre los ateneos, una asociación de ateneos y un Ateneo Mundial. O sea, ojalá, no puedo decir más. Y todo lo que sea traer y atraer y montar y unir, bendita sea, en el bicentenario, vamos a necesitar todos los esfuerzos. Y aquí, pues, don Antonio y todos nosotros, toda la Junta, vamos a echar el resto, él nos va a ayudar y entre todos vamos a buscar amigos, ateneístas, para intentar que el segundo centenario sea un éxito. Tenemos tiempo para prepararlo, aunque parezca mentira, 4 años no es demasiado tiempo, no lo es. Y si no, tenemos ejemplos recientes en el 2012 con motivo de Cádiz, la Pepa, la Constitución, para saber lo que supone montar un patronato y llevar a buen puerto, como merece la casa, a sus 200 años. Pero bueno, para no desbarrar, totalmente de acuerdo, y siempre es bueno además hacer un comentario recordando la necesidad de la unidad de los ateneos. Bueno, pues a mí me parece muchas gracias por la disertación, me ha parecido estupenda y estoy de acuerdo con todos los que han participado, pero yo voy a poner la nota, quizás la nota pesimista en el tema de las colaboraciones entre todos los ateneos. A mí me parece que lo primero que hay que salvar es la casa. O sea, nuestra casa, y después colaborar con todo, porque todo eso supone mucho dinero que va, que viene, dietas que van, que vienen, gente que va, que viene, y que en resumidas cuentas, pues poquita cosa. A mí me parece que ahora nuestro objetivo fundamental sería salvar nuestro Ateneo porque ha sido libre, ha sido independiente, ha luchado contra viento y marea en política y fuera de política, en cultura y en el quehacer cada día. Con lo cual, yo creo que no hay que menospreciar nada. La política es importante, impregna la vida cultural, social y económica de cada uno de los movimientos que tengamos en la vida. O sea que no podemos cerrar los ojos a la realidad. De aquí, del Ateneo, han salido presidentes del gobierno, todos lo sabemos. De aquí, de las juntas de gobiernos, han salido ministros y han salido personalidades muy importantes. ¿Por qué vamos a cerrar los ojos a la realidad? La cultura forma parte de la política. Si la política va bien, la cultura va bien. Si la política va mal y está llevada por gente lerda, el mundo funcionará de manera lerda. Es lamentable, pero todo está cohesionado. Entonces, yo, ahora mismo que tenemos una crisis tremenda, que estamos a nivel individual tratando de sacar de dinero de todas partes y del pobre socio, yo iba a hacer una propuesta, y es que aquí está utilizando el Ateneo instituciones importantes, muy importantes. Tenemos agrupaciones que utilizan el Ateneo sin dar nada a cambio, o por lo menos a mí me parece. O sea, yo no tengo conocimiento de que las agrupaciones que se mueven con patrimonio propio, que están utilizando el Ateneo de forma gratuita, y no a nivel individual como lo hace un socio, sino a nivel colectivo que forma parte de la agrupación. Entonces, yo creo que en algún momento debería aportar
su grano de arena. Y tenemos, va usted revisando cada una de las de las agrupaciones y verá cómo están financiadas por instituciones que hay detrás importantes. No me quiero extender más porque quizás no sea el lugar y el momento, pero creo que el Ateneo nuestro debería estar cohesionado con todos los movimientos sociales, políticos y culturales y económicos, por supuesto. Gracias. Sí, no voy a entrar, de acuerdo con todos los aspectos positivos que se entren, con los aspectos de la dinámica interna. Esto no es una Junta General, por tanto, esto es simplemente una ponencia que entienden ustedes a bien escuchar y no se puede, en presencia de invitados, las juntas generales son exclusivamente para socios y los socios, cuando nos reunimos, discutimos lo humano, lo divino, nos tiramos los tazos a la cabeza y hacemos todo eso en las juntas generales. Luego, cualquier observación, comentario, crítica acerca o alabanza acerca de agrupaciones, secciones, dejémoslo para la Junta General y aquí recojamos, se lo parece, recojamos exclusivamente la parte positiva y que estamos intentando todos luchar por esta casa. Muchas gracias. Sí, por favor. Me lo temía. Muchas gracias por darme la palabra, a pesar de que se lo temía. No, simplemente, y sin salirme del tema de la conferencia, lo que le quería preguntar, usted ha explicado que hay un Ateneo, que hay unas esferas públicas presenciales de corte que proceden del año del siglo XIX en forma de Ateneos y que se podría ir hacia una esfera pública de forma diferente, digital, no presencial y fundamentalmente política. Como también ha empezado su conferencia hablando de que donde se hable de esfera pública se puede hablar de Ateneo, mi pregunta, sin salirme del tema de su conferencia, es cómo se puede hacer esa transición de un tipo de esfera pública a otra. Muchas gracias. ¿Cómo se puede hacer la transición? Sí, le repito la pregunta. Era, como usted ha planteado dos tipos de esferas públicas, una presencial y otra digital, una que procede del siglo XIX y que se podría ver encarnada o representada perfectamente por los Ateneos y especialmente por este, y habla también de otra esfera pública, que es una esfera pública digital que empieza con la televisión y fundamentalmente se desarrolla a través de Internet. Entonces, yo intento imaginarme, dentro siempre de su conferencia, cómo se podría hacer una transición de una a otra. Y es mi pregunta que le hago a usted. Sí. Bueno, estaba implícita la pregunta, se la extrae, porque es prácticamente, entramos otra vez, es cuando he ido hablando de la esfera pública ampliada. Es decir, primero ya hemos visto cómo la esfera pública sufre una primera ampliación en el caso de los medios de comunicación de masas analógicos, el ejemplo primario es el de los periódicos anglosajones del siglo XIX, y luego hemos visto la irrupción de los medios digitales y cómo se van perdiendo las fronteras locales, las fronteras físicas del espacio público y se transforman. Para lo que me pregunta, de la transformación de un modelo en otro modelo o de un Ateneo en otro Ateneo, hay que priorizar las variables que he dicho antes. La primera, fundamental, es el posicionamiento virtual. El posicionamiento virtual es virtual. El posicionamiento en las redes y fundamentalmente en las plataformas virtuales. Para ello, ¿cómo se hace? Una aproximación sería utilizar, tengo que meterme ya en temas técnicos, pues no voy a profundizar mucho, pues no. Partiendo en un técnico, debería partir del branding, la marca, lo que somos, el Ateneo. Guardar el branding y el espíritu del branding para nosotros, para lo que es el Ateneo del siglo XIX. Discusiones y el branding, utilizarlo para lo que ya en alguna junta general se ha hablado de lo que sería el Ateneo del siglo XXI. Acuérdense que les prometimos que esto se lo íbamos a poner un plan estratégico. En ello estamos cuando terminemos de la prioridad número 1, que son las finanzas de la casa. Entonces, el primer paso que hay que dar es posicionarse en el mundo virtual. El segundo paso es la
reestructuración de la oferta cultural. ¿Cómo se reestructura? No hablo de cambiar los procesos internos, hablo de cómo se va a poner en la red. A todo esto se exigirá, todo esto tiene que venir de la mano del segundo centenario, renovar nuestra web, etcétera, etcétera. No puedo entrar en todo el tema, puedo decirle que un caso como este, donde se intenta no voy a decir la modernización de esta casa, porque parece que es que vamos a tirar esta casa por la ventana, y no es así. Es la de mantener esta casa, pero colocar el valor tremendo de esta casa, que es el brand, la marca, el branding, colocarlo como debe ser para que se conozca y esté presente en las plataformas virtuales. Ese sería el primer paso. El tema que ha sacado usted es evidentemente el núcleo del problema. Porque si no somos capaces de hacerlo, a ver si hemos seguido el camino de los otros. Aquel que no se adapta a la época que le ha tocado vivir, muere. De una forma o de otra. Y eso es una ley general. Pero no solamente pasa con los ateneos, pasa con muchas más cosas. Y está sembrado históricamente de cadáveres, mire usted para atrás. O nos adaptamos o lo vamos a tener crudo. Ahora, el truco, el kit de la cuestión está en adaptarse sin perder, y eso acuérdense que lo he dicho ya en 2 juntas generales, la adaptación sin perder esa esfera pública, esa última, porque dentro de eso tendría que haber otra cosa fuera, pero esa esfera no la podemos perder. El debate cara a cara, presencial, entre los socios y también abierto al público, ilustrado por muchos, espero que en esta misma sala y en esta misma casa. Eso es lo que no podemos perder. ¿Cómo trazar la transformación? Buena pregunta, ¿verdad? Y después de ver estas 8 variables, tiene uno 8 retos por delante, 4 dentro y 4 fuera, y posiblemente hay alguna más que me haya olvidado. Señores, si no hay alguna pregunta, yo les agradecería, yo mañana tengo un día complicado, tengo que meter una clínica y cosas de esas, les agradecería que levantáramos el campo. Me he saltado el protocolo, no lo lamento, les doy las gracias por su interés de nuevo, doy las gracias al equipo de gobierno, porque son de las veces que hay que darlas, porque están detrás de mí, están detrás de esta charla y están detrás de intentar hacer lo que en la última pregunta se ha planteado, este cambio, que ahora, con despacito y con tu humildad, estamos poniendo las bases para hacerlo. Muchas gracias.